Que nada, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien y les cuento que para esta clase vamos a iniciar lo que sería la segunda parte de la unidad 1. Eso quiere decir que vamos a seguir viendo específicamente la Edad Moderna, pero nos vamos a centrar en otro aspecto ahora, específicamente en lo que tienen que ver con los viajes de exploración marítima en el siglo XVI. Específicamente en esta clase, vamos a ver los antecedentes o causas que provocaron estas expediciones por mar, que buscaban, por qué lo hacían, quiénes lo hicieron, etc. Entonces, para comenzar, vamos a ver primero una línea de tiempo para recordar un poco lo que hemos estudiado. Por ejemplo, estudiamos la Antigüedad Clásica, la Edad Media el año anterior y por lo tanto este año nos comenzamos a enfocar en la Edad Moderna. Vimos que esta Edad Moderna comienza con la caída de Constantinopla y va a terminar con la Revolución Francesa, 1789. Entonces, dentro de este periodo ya vimos la idea de humanismo y renacimiento, como también la Reforma Protestante, como también la Contrarreforma. Además de eso vimos la revolución científica, estos nuevos avances, el cuestionamiento también de la institución eclesiástica. Vamos a ver también que políticamente se elimina se elimina parte del feudalismo y por lo tanto el rey comienza a tener preponderancia nuevamente y con esto se crea el Estado moderno, este Estado moderno que es monárquico. Eso quiere decir que hay un rey que tiene un poder absoluto. De hecho, por eso también se le llamaba no solamente monarquía, sino que también absolutismo. Junto con esto vamos a ver también que para esta época van a comenzar los viajes de exploración marítima. Entonces la idea de esta clase es poder darle sentido el por qué después de todo este contexto nacen estos viajes de exploración. Entonces, lo primero que vamos a ver es esta imagen. Esta imagen la crea Diego Rivera, es un murallista mexicano, esposo de Frida Kahlo, pero ese es un dato aparte, que va a representar un poco en esta imagen lo que vamos a ver durante esta parte de la unidad, que tiene que ver mucho con la relación que se establece entre los conquistadores y los conquistados, específicamente aquí en América. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que hace 500 años llegaron a América y vamos a especificar de manera más clara quiénes y vamos a ver que se van a encontrar con diferentes culturas en la llegada aquí y eso va a provocar un proceso de conquista. Con esa conquista vamos a crear o se va a crear una nueva sociedad y cultura de la cual somos parte hasta el día de hoy. Entonces, esta clase específicamente vamos a tratarla como una pizza. Lo siento si tienen hambre y esto les da más hambre. Entonces, ¿por qué va a ser como una pizza esta clase específicamente? Vamos a entender todo este contexto de conquista, encuentro, etcétera, de América como un proceso histórico que es completo, ¿cierto? No obstante, los ingredientes de la pizza van a ser las causas. Estos ingredientes son los que van a formar en sí el proceso histórico. Eso quiere decir que lo van a provocar, ¿ya? Entonces, claramente no sería pizza si no tuviese los ingredientes. Por lo tanto, es necesario entender que van a haber varias causas, hechos o procesos que van a dar forma al proceso histórico, al igual que los ingredientes dan forma a una pizza. Por lo tanto, ¿qué hay que entender? Este proceso histórico vamos a ver las causas específicamente de cómo se van a dar estas exploraciones marítimas europeas entre el siglo XV y XVI y que van a llevar a que los europeos lleguen a América, ¿cierto? Vamos a omitir la palabra descubrimiento aquí. No se puede descubrir algo que ya estaba habitado. Quizás vamos a hablar de encuentro, ¿ya? Respecto de este momento también el choque de dos mundos que son completamente o culturalmente muy diferentes. Entonces, para entender este contexto en general, vamos a partir con este caballero, que lo vamos a tomar como una causa, un precedente, porque este caballero, Marco Polo, va a ser una de las primeras empresas de comercio. Hay que entender que para esta época los países europeos, específicamente las monarquías europeas, buscaban mucho comerciar, específicamente con Oriente, estamos hablando China, India. ¿Qué les interesaba de allá? La seda que viene de China, como también las especias. Y con esto me refiero específicamente a los condimentos. ¿Por qué eran importantes los condimentos? Porque para esa época no había refrigeradores y por lo tanto los condimentos que ustedes conocen, quizás no todos, orégano, comino, pimienta negra, etcétera, ayudaban a mantener los alimentos frescos, sobre todo la carne. Entonces este caballero hizo una empresa que es Marco Polo, una empresa de comercio donde va a ir a buscar desde Europa recursos, específicamente la seda, a China. Entonces,
¿Qué va a pasar? En esta época la burguesía, grupo social del cual ya hablamos en la clase anterior, que eran específicamente los banqueros, los comerciantes y los mercaderes, estaban interesados no solamente en buscar seda, sino que también en buscar metales preciosos, que eran también muy escasos en Europa, al igual que las especias. La mayoría estaban en Asia. ¿Por qué era importante específicamente? Porque para la época del Estado moderno, el sistema económico era el mercantilismo. ¿De qué se trataba este sistema económico? La idea era tener o que la nación, la monarquía, tuvieran una balanza favorable. Eso quiere decir que tenía que ver con transacciones de venta y compra. Específicamente, vamos a ver que los países o las naciones van a buscar que sus países puedan crear manufactura, eso quiere decir productos, ¿cierto? En este caso, producir más nacionalmente o internamente y reemplazar las cosas que se venían de otras naciones. En general, el mercantilismo va a ser la acumulación de metales preciosos. Eso es lo que buscaba específicamente lograr las naciones. ¿Por qué? Porque estos metales preciosos significaban mayor riqueza, y no solamente mayor riqueza para las monarquías de ese momento, sino que también mayor estatus. Entonces, las más preciadas eran específicamente el oro y la plata. La idea era acumularlos y evitar que circularan. Entre más guardaba cada nación, más rica y poderosa se iba a hacer, y eso determinaba la prosperidad económica de los países o naciones para ese momento. Obviamente va a requerir de un Estado fuerte y regulador para que este mercantilismo funcione. Ya en este caso, esa función la harían los reyes o monarcas absolutos. Entonces, estos monarcas absolutos específicamente van a provocar un intenso intercambio entre las ciudades europeas y también en el lejano oriente. Si se dan cuenta, lo que está en rojo y en verde son las diferentes rutas que van a tener estas naciones para poder comerciar. Entonces, ¿qué va a pasar? La principal ruta de comercio, voy a retroceder un poquito acá, va a ser esta, que es Constantinopla. Si bien hay rutas marítimas, la más importante y la más barata también, o sea, la más rápida y la que contrae menos costos para las potencias europeas, va a ser Constantinopla. O sea, si yo vengo de acá específicamente de España o Portugal, me puedo ir de hecho, llegar a Constantinopla o irme por mar y llego inmediatamente a Oriente. No obstante, tal como dice este texto, que va a interrumpirse el comercio entre Europa y Asia, específicamente ¿por qué? Primero, por la peste negra. Para aquellos que recuerdan, en este caso, el año pasado, cuando vimos Edad Media, dijimos que la peste negra va a provocar una gran crisis y por lo tanto, con eso se va a cerrar el paso entre Europa y Asia. ¿Ya? También esa ruta de la seda ya no se va a poder llevar a cabo y los turcos otomanos van a tomar y ocupar Constantinopla. Por lo tanto, ya no van a poder hacer la ruta por ahí. Por lo tanto, las potencias europeas van a tener que decir ya. Entonces, si no nos vamos por Constantinopla, vamos a tener que buscar otras rutas para poder llegar a Oriente, para así adquirir seda y especias. Por lo tanto, ese va a ser un estímulo muy poderoso para comenzar a explorar diversos lugares. Entonces, nos vamos a enfocar específicamente en dos reinos. Para esa época todavía no era Estado-nación específicamente, sino que eran reinos, que van a ser los siguientes, ¿ya? Específicamente los que están marcados aquí. El verde va a ser el reino de Castilla y Aragón, España, mientras que el morado va a ser el reino de Portugal, tal como su nombre lo dice, Portugal actual. Estas monarquías se habían consolidado, tenían mucho poder para esta época, específicamente el siglo XV. Entonces, obviamente, administrar y consolidar una monarquía requiere y consume grandes cantidades de recursos y dinero. Por lo tanto, obviamente estas dos monarquías, que son las que están más cercanas o más juntas, van a comenzar a competir constantemente por tener mayor territorio y también por adquirir las mejores rutas, ya que sabemos que los turcos otomanos habían tomado este lugar. Por lo tanto, además de su intención claramente ligada a los recursos o a la economía, van a decir que ellos van a tratar de reconquistar o buscar nuevas rutas. ¿Para qué? Para evitar el avance árabe-musulmán. Eso quiere decir evitar algo religioso. Recuerden que estamos en la época del Estado moderno, donde la Iglesia Católica está tratando por sobre todas las cosas de hacer su contrarreforma. Eso quiere decir que la gente deje de creer en otras creencias y se vuelva católico. Por lo tanto, también va a ser una motivación para buscar nuevas rutas y así poder extender también la religión. Por lo tanto, ya tenemos una idea más o menos. Tenemos a los
reyes, ¿cierto?, que están tratando de buscar nuevas rutas para ir acá, China, India, mientras que ellos están acá. Constantinopla, que está por aquí, está cerrado. Por lo tanto, ¿cierto?, esa vía está cerrada. Si el mapa del mundo para ese momento era visto así, aquí está España, Portugal, África, Europa, Asia, India. Claramente aquí nos falta algo, ¿cierto? Que somos nosotros, América. Entonces ellos creían que tenían que pasar por aquí, ¿cierto?, para llegar a India o Asia. Esas van a ser las posibles rutas. Pero si esta ruta está cerrada, la ruta que también está por arriba es muy helada, ¿ya? Entonces, ¿qué opciones le quedan para comerciar? Arriba, pero es muy gélido, los mares se congelan y por lo tanto es muy difícil pasar. También abajo, bordeando África para llegar a la India, sí se puede, pero hay muy pocos lugares para poder encallar los barcos. Por lo tanto, eso provoca que también sea muy difícil de hacerlo. Y si vamos por dentro de África, va a ser también muy caluroso. Recuerden que eso es desierto. Por lo tanto, ¿qué ruta queda? Esta, exactamente. Recuerden que esto es redondo. Ahora para mostrarlo claramente está plano, ¿ya? Entonces, esta ya no nos sirve, la otra está muy gélida y por lo tanto nos quedaría esa opción, que tiene que ver con atravesar desde España al mar para llegar a China o India. Recuerden que ellos veían el mapa así. Por lo tanto, racionalmente desde aquí hasta acá no debería haber mucha distancia. Entonces, obviamente, España y Portugal van a tener una localización geográfica súper favorable porque están junto al mar y supuestamente esto para ellos no existe por este momento y ellos atravesarían directamente a Asia. Entonces, esto va a incentivar a que busquen nuevas rutas porque los turcos otomanos que habían tomado Constantinopla además cobraban excesivamente para que ellos pudieran pasar. Y de esa forma, buscando nuevas rutas, podían adquirir más metales preciosos para su mercantilismo, como también más especias. Y aquí es cuando comienza o que ayuda a que esto pase. Para esta época se van a ver avances también. Los portulanos, el cuadrante, la brújula y el astrolabio. Van a ser innovaciones tecnológicas que se van a crear específicamente para favorecer estas exploraciones. Los portulanos, perdón, me partí con la brújula. La brújula obviamente va a permitir la navegación por el uso de direcciones, norte, sur, este, oeste. El astrolabio se permite posicionar los barcos a partir de las estrellas, el cuadrante permite definir latitudes y longitudes y los portulanos son los mapas, que antiguamente se llamaban así y representaban las costas y los hitos geográficos para saber dónde encallar los barcos. Entonces esto va a permitir una navegación a mayores distancias. Además de esto, para esta época se va a crear lo que es ahora llamada la carabela, específicamente, y también la nao, o también nosotros conocemos como una nave. Estos van a permitir una navegación obviamente más segura para la época, más rápida, van a poder tener más espacio no solamente para comerciar, sino que también para transportar personas. Entonces, ¿qué característica debería tener un hombre que para esa época se embarcara en estos viajes de exploración? Y digo hombre específicamente porque sabemos que son muy pocas las mujeres que realmente llegaron al continente americano con la intención de explorar. Después quizás cuando veamos Chile vamos a hablar de una de ellas. Entonces, para esa época el hombre moderno se consideraba independiente, libre, ávido de conocimiento, tiene un espíritu de empresa, aventura heroica y gloriosa. Todos querían aceptar el riesgo, el peligro por la fama y el renombre, y no solamente también por su ganancia económica. Y además se considera que para esa época el hombre moderno, sobre todo europeo, era egoísta, cruel, junto con esta intrepidez y decisión que debía tener para ir a explorar. Claramente, esto no es que todos fueran así, pero sí se necesitaba estos tipos de características para ir en busca de una exploración o realizar una exploración geográfica. Entonces, en resumidas cuentas, lo que hemos visto. ¿Qué vamos a considerar como antecedentes? ¿Qué va a provocar a que los europeos vayan en estos viajes de exploración? Hay nuevas cosas, innovaciones técnicas que van a ayudar a navegar en mayores distancias. También la toma de Constantinopla provocó que los europeos tuvieran que buscar otra forma de llegar a Oriente, específicamente a China e India. La burguesía mercantil, que era la comerciante, obviamente era la más interesada en llegar a estos lugares y por lo tanto va a incentivar con dinero, tal como había ayudado al rey con dinero, ahora va a darle dinero a los exploradores para que vayan a buscar nuevas rutas. El Estado moderno obviamente va a incentivar la exploración también porque los reyes necesitan dinero para poder financiar sus reinos y por lo tanto la toma de Constantinopla no los beneficia para nada para poder hacer comercio y tener sus metales preciosos. Obviamente España y Portugal, quienes van a ser los que van a llevar a cabo estas exploraciones, tenían una localización geográfica bien privilegiada, lo que ayudó también a que saliera esta idea de explorar por mar.
La nueva mentalidad de la época, de esta edad moderna, de estos hombres intrépidos también, va a beneficiar a que se vayan o creen los viajes de exploración en esta época. Todos estos factores van a ayudar a que se den estos viajes. ¿Cuáles serán los viajes? Desde Portugal, este personaje, que es Enrique el Navegante, va a ser muy preponderante porque él, al intentar ir por África para llegar a India, no lo va a lograr y por lo tanto va a decidir recorrer África, pero en este caso bordeando sus costas, para tratar de llegar a la India específicamente. Portugal en sí va a tener también sus referentes, por ejemplo Bartolomé Díaz, Vasco de Gama o Álvarez Cabral, los cuales van a tratar de llegar a la India. En este caso vamos a ver que Vasco de Gama y también Álvarez Cabral van a lograr hacerlo. Bartolomé Díaz no, porque no va a poder bordear las costas de África. Álvarez Cabral va a llegar a América y no se dio cuenta que lo había realizado. Él pensaba que en este caso había llegado a una isla, por si acaso. En cambio España, si ya los portugueses habían tenido la idea de irse por África, España tenía que buscar otras rutas. Por lo tanto, aquí es donde aparece Cristóbal Colón, quien propone este proyecto de llegar a la India por el oeste. Eso quiere decir por el mar, nada de bordear África, nada de irse por el norte, sino que atravesar directamente el mar. Propone esto y la corona portuguesa lo rechaza. Por lo tanto, va a crear o va a ir a España a proponerle también este viaje de exploración. Él estaba fundamentado también en grandes como investigadores que tenían que ver con los portulanos o mapas de la época. Por lo tanto, la reina Isabel de España, Isabel I de Castilla, va a firmar la capitulación de Santa Fe, donde les da permiso a Colón para que vaya en su nombre a explorar nuevas rutas. Por lo tanto, no solamente en el nombre de la realeza o del reino de Castilla, sino que también a partir de los reyes católicos, la idea de expandir la fe a cualquier lugar que ellos encuentren o en las rutas que vayan a trazar para llegar a Oriente. Entonces, Colón va a hacer 3 viajes, bueno, 4 en verdad, y el primero va a llegar el 12 de octubre de 1492 a la isla de Guanahani, El Salvador, que va a ser cuando llega específicamente a esta isla, que va a ser la Española. Ya sabemos que él luego va a regresar a España a contarle a la reina que había encontrado este lugar, y ojo, él cree que llega a la India. Colón muere sin saber que había descubierto para los europeos, acuérdense que la palabra descubierto no se puede descubrir un territorio que estaba habitado, pero que para los europeos él nunca se dio cuenta de que estaba en un nuevo continente. Por lo tanto, vamos a ver que se dan estos 4 viajes y en el último ya habían otros exploradores también españoles buscando nuevos territorios. De hecho, aquí es cuando aparece también Fernando de Magallanes o Américo Vespucio. De hecho, por eso América posee el nombre de América, porque es Américo Vespucio quien se da cuenta de que sí es un nuevo continente. Entonces, si los dos países, España y Portugal, se dan cuenta y llegan, en este caso, a nuevas tierras. Sabemos que Portugal, si vamos a ver acá, llega a esta parte, que es el actual Brasil. Y por lo tanto tampoco sabe que es un nuevo continente, pero sí que son nuevas tierras que quiere descubrir. Entonces, España y Portugal, para no pelear, van a dividirse estas tierras descubiertas. ¿Qué van a hacer? Primero, van a hacer esta línea, ¿ya? Donde supuestamente queda aquí para arriba y va a ser todo de España y de aquí para abajo de Portugal. No obstante, Portugal decide en este caso que no sea así, que la repartición no sea de manera horizontal, sino que vertical. Eso quiere decir que lo que hay específicamente desde aquí para acá, o sea, de aquí para acá, va a ser de Portugal, porque Portugal había descubierto eso, entonces decía que tenía variado espacio para poder investigar y hacer nuevas exploraciones, mientras que de aquí para acá iba a estar lo que correspondía al reino de España. Ya, primero se va a hacer esa, es la de acá, esta línea, que en este caso sería solamente eso de Portugal y luego esto de España, y luego el rey Juan II de Portugal no va a quedar satisfecho con esta división y va a hacer otro tratado. Y por lo tanto esta línea se va a correr. Y así Portugal va a tener este territorio de posible conquista. Recuerden que aquí hay mucho selva o bosque, en este caso en Brasil. Por lo tanto ellos pensaban que solamente esto era una isla. Al igual que España pensaba que acá solamente era una isla la que tenían por conquistar. Y luego, claramente, posteriormente se van a dar cuenta que es mucho más el territorio que tenía España como poder para poder o espacio para poder conquistar.
Entonces, chiquillos, esta clase se hizo un poquito más larga porque eran varios los temas. Vamos a repartir o vamos a ver las otras clases a partir de estas dinámicas, de ver cómo fue el encuentro entre estos españoles y también portugueses con los indígenas que habitaban América para ese momento, y también las consecuencias que va a tener estos viajes de exploración. Les voy a hacer un videito aparte para explicarles un poco la guía y también explicarles un poco de cómo resolver un ítem específicamente de la guía. Si tienen alguna duda o consulta, recuerden, el día lunes tenemos tutoría y la podemos resolver, sino que también pueden escribirme a la página si es que quieren resolver su duda con anterioridad. Que estén muy bien y nos vemos. Chao.